grupo de inversionistas manifiesta la inquietud ya de salir. Ellos creían que ya tenía cierta madurez de inversión como para poder salir, y armamos una estructura para recomprar la empresa. Y así fuimos creciendo poco a poco. Recompramos las acciones de esta parte del grupo, salieron con un buen rendimiento. Apalancamos la empresa para poder hacer este proceso de recompra. Y así fuimos hasta que de repente llegó la pandemia. La empresa fue, no corremos a nadie. O sea, si tenemos 10 pesos, pues dividimos 10 pesos entre todos. Y si tenemos 100 pesos, dividimos 100 pesos entre todos. Bueno, Enrique, un placer estar aquí contigo. Para mí, desde hace muchos años, trabajar con Sportium fue un aprendizaje bestial y hace un trabajo increíble y aprendo mucho de vosotros, así que gracias por tu tiempo. No, hombre, Rafa, gracias a ti por considerarme, y ahora sí que muchas felicidades por todo el trabajo que haces con Training y además con el podcast, y estás en todos lados, en todas las latitudes, eres sumamente activo y eso está increíble. Bueno, hacemos lo que podemos para intentar que la industria crezca y que vuestras historias, ¿no?, que al final tenéis, siempre se cuenta como lo bonito, ¿no?, de todo lo que pasa, ¿no?, pero detrás de una empresa como la vuestra hay un montón de dificultades. Otra más fue la pandemia, ¿no?, y esa fue como un descontrol. Pero ¿cómo nace Sportium y cuál es vuestra promesa de valor para el cliente? Mira, Sportium nace hace ya muchos años. Realmente este es un negocio familiar que nace en 1979, primero como un club deportivo familiar y social. El fundador fue un tío abuelo por parte de la familia de mi mamá. Él crea el Club Deportivo Familiar y Social Coyoacán, un club muy enfocado a la parte social, con un bar gigantesco y un salón de fiestas más grande todavía, un gimnasio muy chiquito, ¿no? Este modelo de negocio de country club dirigido a la clase media en este caso. Y este club estuvo transitando de mi tío a mi papá por ahí del mediados de los 80s, más o menos. Entonces, pues básicamente yo nací en este club, ¿no? Viví mi infancia, mis tareas, mis fines de semana, y fue un negocio que así perduró durante muchos años. Luego, asociado con otro tío más, abrieron una segunda sede, Club Tarango en ese entonces, y luego ellos tuvieron algunas diferencias, se separaron, cada uno se quedó con un club. Mi papá se quedó con el club de Coyoacán. Y por ahí de, ¿qué habrá sido? Más bien principios de los 2000, más o menos, empezó toda esta tendencia venía del fitness, sobre todo del fitness, muy enfocado al nivel socioeconómico alto, primero con Sport City, luego con Sports World. En ese entonces, mi hermano y yo nos empezamos a involucrar un poquito más en el negocio, primero más mi hermano que yo, y empezó a verla un poco la cosquilla de actualizar el modelo, claramente en base a donde estaba la ubicación del club, que es una zona de clase media, media-baja en ese entonces. Y ahí nace la inquietud de actualizar el modelo de negocio, agarrando un poco de lo que había, de lo nuevo que había en la industria, con el ADN que era principalmente una ubicación de clase media, un concepto familiar 100%, y retomando el tema del fitness, ¿no? Y ahí es en donde ya hacemos un primer esfuerzo por cambiarle el nombre, actualizar el modelo de negocio, levantar recursos, y ahí nos empezamos a involucrar mi hermano y yo. Los primeros años fue realmente muy complicado, intentamos levantar recursos de manera muy poco exitosa, con mucho aprendizaje, y cambiamos el modelo de levantar dinero a pedir prestado. Y entonces empezamos primero con préstamos literal fuera del sector financiero, porque no teníamos una empresa realmente en condiciones que pudiera ir a pedir un crédito bancario en forma para hacer una remodelación de esa magnitud. Y así es como con un primer crédito nace Sportium, en donde había una cancha de básquetbol y voleibol, creamos un gimnasio, funcionó muy bien, y eso nos daba recursos para pagar el crédito, para hacer un poco más de obra. Y entonces nos la vivimos transitando del modelo del country club al family fitness, probablemente como 2-3 años aproximadamente. Ahí nace ya la marca Sportium, en el 2002, 2003 aproximadamente.
y nos la vivimos brincando de crédito en crédito, si nos daban más dinero o nos daban mejor tasa o nos daban más plazo, o menos garantías, ¿no? Pues yo creo que cambiamos como unas 4 veces de crédito hasta que caímos ya con algo mucho más formal, que fue una unión de crédito, que nos dio un crédito ya de más largo plazo, nos dio los recursos necesarios para terminar la remodelación del club, la actualización, lo cual fue muy complejo porque el club no cerró. Entonces iba por diferentes áreas, ¿no? Claro. Con mucho aprendizaje, porque eso nos permitía ir viendo qué cosas funcionaban bien, qué cosas no funcionaban, definitivamente se tenían que cambiar o actualizar. Muy interesante. Y cuando empezamos a ver muy buenos resultados, empezamos a prepagar mucho más rápido el crédito. Y ahí nace la inquietud de crecer y de abrir una segunda sede y de formar una empresa con mucho más sedes, ¿no? Ahí hacemos un segundo intento de levantamiento de capital, ahora sí de manera exitosa. Con los bancos, ¿no? Ahí ya. Con la gente, ya no fue con bancos, ahí fue con la misma gente que nos prestó de la unión de crédito. Ellos mismos estuvieron interesados en aportar ahora sí capital y entonces colocamos la mitad del negocio en mano de un grupo de inversionistas. Ajá. Que nos permitió ya formar un corporativo y crecer, ya abriendo aquí en San Ángel como ya una primera sucursal, y luego empezamos a abrir en promedio los primeros 4 años, abrimos aproximadamente un club por año, wow. Que fue en 2006, te estoy hablando más o menos de 2006. Muy interesante, mucho aprendizaje, porque asumíamos que muchas cosas de las que pasaban en la primer sede en Coyoacán se iban a replicar, no fue así. Nada entonces que ver, ¿no? hubo que ir moviendo el timón de manera importante, aprender a armar un corporativo. No es lo mismo tener un club y administrarlo con poca gente que empezar a crecer y tener que supervisar el tema de la obra, en fin, armar un gobierno corporativo. Sí, la estructura que da servicio. Nosotros tomamos las decisiones los domingos cenando en la casa con mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y básicamente ahí estaba el consejo, ¿no? Claro. Ahora teníamos enfrente un grupo de accionistas que exigían resultados, querían participar, tenían candados, que sí, que no, había que demostrarles que sí valía la pena, que tenía fundamento y que no tenía fundamento, etcétera, ¿no? Armar un consejo de a de veras, en fin, ir armando toda esta parte de gobierno corporativo muy interesante y muy enriquecedor sin duda alguna, ¿no? Así empezamos a crecer, por ahí de 10 años, 16 más o menos, el grupo de inversionistas manifiesta la inquietud ya de salir. Ellos creían que ya tenía cierta madurez la inversión como para poder salir, y armamos una estructura para recomprar la empresa, y así fuimos creciendo poco a poco, recompramos las acciones de esta parte del grupo, salieron con un buen rendimiento, apalancamos la empresa para poder hacer este proceso de recompra. Y así fuimos hasta que de repente llegó la pandemia, ¿no? Nos agarró bastante apalancados, porque traíamos los créditos de las aperturas más los créditos de la recompra de las acciones, y entonces ahí es en donde viene un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, más o menos ese es, digamos, el trayecto a lo largo de estos 20 años aproximadamente de la empresa. Pues pasamos de ser una empresa 100% familiar a una empresa ya con un gobierno corporativo, pasamos de ser una sede. En ese entonces, cuando nos agarró la pandemia, teníamos 10 clubes, 10 o 11 clubes, y pues bueno, con mucho aprendizaje de armar un equipo, todo en el área metropolitana. Esa es la primera parte, digamos, de cómo fue desarrollándose la empresa hasta la pandemia. Sportium tiene una propuesta de valor, te diría que ha cambiado poco en esencia, nos hemos actualizado mucho en todo lo que va alrededor de esta esencia. Seguimos siendo una empresa que va dirigida a la familia, clase media, ¿no? Estamos en zonas más populares, pero también estamos en zonas de clase media un poco más alta, pero en general nuestra propuesta de valor trata de ser la mejor relación costo-beneficio, que nosotros podamos ofrecer, independientemente en la zona en donde estemos, la mejor relación costo-beneficio. Es decir, si estoy en una zona popular, probablemente no voy a ser el más barato, al revés, probablemente sea de lo más caro que haya en la zona popular, pero nadie te va a ofrecer la cantidad de cosas que yo te ofrezco en esa zona.
Y por el lado contrario, en una zona de clase media alta, intentamos que mi oferta sea igual o mejor que el de otros operadores que sean más dirigidos a un segmento premium, pero mucho más barato o a un costo mucho más accesible. Entonces, ese, digamos, es la promesa de valor que nosotros intentamos entregarle al cliente, siempre dentro del margen o del marco familiar. Eso significa que en todos mis clubes voy con alberca, en todos mis clubes voy con área de niños, con canchas o con algunas actividades deportivas que vayan más allá del gimnasio y los salones de fitness grupal. Por ejemplo, tenemos desde canchas de pádel, de tenis, de fútbol en todas, alberca, sauna, vapor, muro de escalar, en fin, intentamos integrar actividades deportivas, un abanico de actividades deportivas, tanto en instalaciones como en servicios, para toda la familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? Vamos ahora con un grupo que se llama Club Senior, por ejemplo, en donde damos clases de repujado, de madera country, de tejido, de un montón de actividades en donde la gente mayor puede no solamente hacer actividades deportivas, sino también actividades sociales, ¿no? Es, digamos, así de grande el espectro, lo cual nos ayuda a diferenciarnos mucho de lo que hay en el mercado en general. Específicamente nosotros hemos escogido la Ciudad de México por el tamaño del mercado que hay, que es enorme, ¿no? Total. En España hay un modelo que yo no sé, creo que en México nunca lo he escuchado, que son las concesiones públicas, ¿no? Que es que la administración, el Estado, saca un concurso público y la empresa lo gestiona de manera privada haciendo una oferta, ¿no? Hay un poco lo que hace Go Fitness allá en España, ¿no? Sí. Sí, correcto. Eso aquí no existe todavía, ¿no? Sí existe, pero me parece que existe de manera muy informal. Por desgracia, creo yo que el principal inconveniente para poder operar un modelo como Go Fitness de España, porque también hay un Go Fitness en México, que es distinto, me parece que es la certidumbre jurídica. Ya. Si la municipalidad te entrega una concesión, es difícil que te la pueda entregar por más de 3 años. Entonces se limita mucho a que son actividades o son instalaciones como canchas de fútbol o alguna cancha... sí, porque el retorno ahí es más rápido, ¿no? Exactamente. Y el riesgo para empresarios es enorme, ¿no? Claro. Que tú le metas lo que hay que meterle a una instalación de este tamaño y no tener una certeza jurídica de que lo vas a tener 10, 15, 20 años, no vale la pena. Y en términos de un poco de CAPEX, de inversión, ¿cuántos metros tiene un Sportium estándar? Más o menos andamos sobre los 4.000 metros cuadrados techados, más entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados descubiertos. Típicamente un club nuestro, por eso nosotros lo llamamos club realmente y no un gimnasio. Claro. Nosotros andamos sobre los 6.500 a 7.500 metros cuadrados totales en promedio. Muy bien. ¿Y el tema deportivo de federados, atletas que compiten, también forma parte de la esencia o no? No, tanto? Justo para nosotros tratamos de llevar el nivel deportivo al nivel formativo y recreativo. En cuanto se llega a un nivel competitivo, y te estoy hablando, para nosotros un nivel competitivo es a lo mejor un niño, lo llevamos desde enseñarlo a flotar, a que aprenda a nadar, y ya si está en un punto en donde puede o tiene habilidades para nadar o para competir a nivel nacional, por ejemplo, o estatal, hasta ahí llegamos nosotros. Esa última milla, nosotros decidimos no participar por la complejidad que tiene y por la especialización que se requiere, ¿no? Claro. Muy bien. Y desde el punto de vista de la operación, yo sé que Sportium tiene mucha calidad humana, o sea, y lo refleja pues el director, ¿no? Y el CEO que siempre nos trata increíble. ¿Cómo hacéis porque la industria hay ahora un debate genérico, ¿no? Y es retener talento, atraer talento bueno, tener gente que esté comprometida con el proyecto. El fitness no es un sector que pague muy bien, ¿no? Excelentemente a los profesionales. Sí. ¿Cómo Sportium trabaja en ese aspecto ahí? Yo creo que es un tema cultural. O sea, creo que la cultura precisamente de cada una de las organizaciones depende de las cabezas. No creo que solamente del director general, puede ser, te estoy hablando del gobierno corporativo, de los accionistas, del director general sin duda alguna de manera muy relevante, de los directores. Entonces creo que esa cultura que se permea o esas que en políticas, en decisiones, creo que es fundamental. Y entonces algo que a nosotros nos gusta tratar es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo creo que el ejercicio es relevante, para nosotros es fundamental, le damos la oportunidad a nuestros colaboradores y a sus familias que hagan ejercicio en nuestras instalaciones. A lo mejor poniendo ciertas restricciones de horario para privilegiar al usuario, pero
sería ridículo decir el ejercicio es importante y que no te deje hacer ejercicio en las instalaciones, ¿no? Si colaboras con nosotros. O sea, creo que ahí es en donde es la diferencia, al menos para mí, radica en tratar de predicar con el ejemplo. Es imposible predicar con el ejemplo en todo, pero me parece que es fundamental al menos sí tratar de predicar en el ejemplo en todo, ¿no? Luego vi que después de la pandemia estáis abriendo ahora una sede nueva y ya participó algún fondo de inversión con vosotros, Correcto. ¿no? Con ese momento crítico, ¿no? De recompra, además, conseguir financiación ahí o que un fondo apueste fue un milagro, ¿no? Sí, Como fue hablábamos realmente difícil. una vez en la cena, ¿no? Fíjate que para mí la pandemia fue un proceso de mucho aprendizaje profesional y personal, ¿no? O sea, cuando de alguna manera nosotros nos anticipamos mucho a la pandemia, cuando empezamos a ver lo que estaba sucediendo en China, sí vimos claramente el impacto que podía tener para nuestro negocio y sí pensamos desde el día uno que podía y que iba a llegar a nuestro país. O sea, jamás lo cuestionamos o lo minimizamos. Sí, desde el día uno vimos claritito cómo venía para acá y cómo nos iba a impactar. No sabíamos cuánto tiempo ni en qué profundidad, pero sí sabíamos que podía tener un impacto. Creo que algo que nos ayudó mucho fue desde el minuto uno que lo vimos así de claro, rápidamente le avisamos al banco, le avisamos a todos nuestros caseros, le avisamos a los bancos con los que trabajamos arrendamiento o terminales punto de venta. O sea, sí hicimos un trabajo fuerte de avisarle a accionistas, a todo mundo, ¿no? Oye, esto que está pasando acá viene para acá y tiene un impacto gigantesco en el negocio. Entonces creo que eso ayudó mucho porque tuvimos mucho entendimiento de HSBC en su momento, que fue nuestro banco, de las arrendadoras, de la mayoría de nuestros caseros. Y entonces eso nos ayudó, digamos, a amortiguar el golpe inicial. Por el otro lado, la decisión importante era qué hacíamos con todos los colaboradores. Estuvimos discutiéndolo mucho y la verdad es que decidimos al final en comité, formamos un comité directivo que iba más allá de las direcciones, se formó un comité multidisciplinario de gerencia, de algunas gerencias, algunas direcciones, que participábamos alrededor de 13, 15 personas en la organización y ahí empezamos a tomar las decisiones de manera consensuada. Y la decisión más importante yo creo que tomamos y que creo que fue la que terminó siendo la que tuvo mayor peso para salvar a la empresa fue no corremos a nadie. O sea, si tenemos 10 pesos, pues dividimos 10 pesos entre todos. Y si tenemos 100 pesos, dividimos 100 pesos entre todos. Y privilegiamos lo esencial, un micromanagement literal, ridículo y absurdo, a grado de pesos y centavos, privilegiando la parte del personal, ¿no? Creo que eso fue lo que nos ayudó. A la par, pues estuvimos viendo de dónde sacar recursos. En su momento lo hicimos con operadores de cobros anticipados de pases como Gympass en su momento. También lo hicimos con venta y renta de equipos, ¿no? Entre nuestros usuarios. La empresa, ¿no? Que alquilaba equipos. Nos pusimos creativos por todos lados. Claro. Y a la par, una de estas creatividades era buscar quién le metiera dinero a Sportium. Caímos con algunos inversionistas en lo individual, específicamente dos personas que dijeron, yo le apuesto al negocio a que va a regresar y va a recuperar, compro barato, ¿no? Claro. Y entraron de accionistas. Y cuando todo eso se fue acabando, pues caímos con institucionales, ya se empezaba a ver un poco de regreso, o ya se empezaba a ver el tema de las vacunas, o la posibilidad de las vacunas. Y ya habíamos pichado, pues probablemente como a 5 fondos, y uno de esos fondos, que fue Northgate, nos manifestó su interés, creo yo, muy sabiamente desde el punto de vista del inversionista. Fueron alargando su toma de decisiones y en el análisis para ver si realmente se veía o tenía patas de regresar la industria. Y al final concretamos la participación de Northgate de una forma muy relevante que nos permitió pagar sueldos, pagar proveedores, hacer una actualización y un mantenimiento a todas las instalaciones, que fue un tema fundamental, y pagarle al banco.
¿no? Que también fue un tema que, si bien es cierto, el banco en todo momento se portó con nosotros de manera espectacular, creo que pues tarde que temprano iba a ser un problema, ¿no? Entonces pudimos ahí hacer un prepago importante para salir de la deuda y sí, sí. Tú me dices. Sí, desde los bancos y los proveedores ahí. Perfecto. Sí, estar atentos porque a veces se va, y se queda ahí. ¿Listo? Entonces, a partir de, digamos que usamos los recursos de Northgate, básicamente privilegiamos el tema del banco, el tema de sueldos, el tema de proveedores. Al final del día, para regresar a operar, necesitábamos pagarle algo a los proveedores que debíamos por la inercia del negocio, claro, para poder otra vez que nos surtieran los insumos básicos. Y el tema de dar mantenimiento a las instalaciones fue un tema, creo yo, diferencial para regresar, me atrevería a decir, antes que la gran mayoría un pasito de los operadores, y eso nos permitió captar a los pocos clientes que estaban interesados en regresar. El tener instalaciones ya con un buen mantenimiento nos ayudó a rápidamente regresar de mejor forma, ¿no? Entonces, eso fue lo que privilegiamos, y ya poco a poco, conforme fue regresando la industria, pues creo yo que nos permitió estar un poco encima, ¿no? en la punta de lanza, a lo mejor, de los que regresaban. Si bien es cierto, el modelo familiar no era el más rápido en regresar. Sí, pues la gente mayor, ¿no? Exactamente, pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que fue un buen regreso para la situación México, que México en general estuvo atrasado con respecto al resto del mundo, pero dentro del mercado al que nosotros atendemos, creo que nos ayudó bastante, ¿no? ¿Cómo va la industria en México ahora mismo? Mira, la industria en México yo creo que va muy bien. Creo que acabamos de tener un par de años en donde hubo mucho consumo interno, en donde hubo mucho recurso en la calle, como decimos, derivado de programas sociales, derivado de cómo se comportó, creo, la economía. Ahorita, en lo personal y lo que he platicado, no solamente en esta industria, sino en otras, veo un poco de lentitud en el dinamismo de la economía, de la gente, de la lana que hay en la gente en la bolsa. Pero te diría que en general la industria creo que va bien. Creo que ahí estamos creciendo como industria, se están abriendo prácticamente todos los operadores, si no están ya de regreso, están y abriendo clubes, van mejor que el año pasado. Entonces yo creo, soy muy optimista de la industria, creo que va bastante bien. Los últimos datos eran como un 2% de crecimiento, ¿no? De la población activa que iba a un gimnasio, así que tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, la verdad muy bien. Y en general México, ¿no? Y concretamente en Ciudad de México se ve muchas zonas con mucha gente de fuera, con mucho extranjero, o sea, una economía que tiene buena pinta, ¿no? Y aún ahora sí que los chilangos, como nos llamamos a los que vivimos en la Ciudad de México, creo que yo nunca en mi vida había visto tanta gente haciendo ejercicio en la calle. Creo que ahí está la oportunidad, hay más corredores que nunca, más ciclistas que nunca, es decir, la gente valora hoy día no solamente el hacer ejercicio, sino en general, creo, la salud y la experiencia que te da el hacer alguna actividad deportiva. Creo que es por muchos motivos, pero la oportunidad está ahí, y creo que cómo atraer a toda esa oportunidad a nuestros centros deportivos es justo en donde está la clave, ¿no? Uh-huh. Y ahora vamos a hablar un poco de la gobernanza de la compañía, ¿no? ¿Cuáles son las métricas que utiliza y qué KPIs tienen más foco, cómo gestionan la parte corporativa, las personas? O sea, ¿cómo para vosotros organizáis la empresa? Mira, la empresa está organizada principalmente en el comité directivo, que es conservamos este comité que vimos que nos funcionaba muy bien el no concentrar solamente las decisiones en los directores. Se llama directivo, pero realmente va más allá de los directores, en donde participamos las principales áreas de la empresa y no necesariamente los directores, nada más. De ahí lo que hacemos es que revisamos puntualmente KPIs generales, como pudiera ser no nada más los económicos, sino pudiera ser también aforos, NPS, ¿no? Cómo va el tema también de cobertura de personal, etcétera, ¿no? Un poco la visión a 10,000 metros de altura de toda la organización.
Y luego tenemos comités que empiezan a hacer Zoom en cada uno de los temas relevantes. Entonces, cada semana, por ejemplo, nos juntamos para ver cómo va todo el tema de relacionado con el tema de ingresos. Y entonces ahí vemos temas relacionados con la venta de usuarios nuevos. Y eso lo dividimos en cómo van las anualidades, cómo va la renovación, cómo va la recuperación, cómo va la deserción, cómo va la domiciliación, el tema de la satisfacción, ¿no? Cobertura de ciertos puestos específicos relacionados con la parte del ingreso. Y así con cada uno de los dos comités. Por ejemplo, tenemos un comité deportivo en donde vemos cuántas clases estamos dando, cómo va la asistencia de esas clases, el promedio por club, ¿no? Todo esto por unidad, para ver si en algún club específicamente tenemos menos usuarios por clase que en otro, y entonces el calendario ahí está siendo menos atractivo, ya sea que sea el profesor, el horario, la actividad, etc. Y así vamos dividiendo, tratamos de tener KPIs relacionados con cada una de las diferentes áreas, que nos permita tener un tablero para ir manejando, ¿no? Y que podamos tomar mejores decisiones, no solamente desde el corporativo, sino darle información a los clubes para que puedan tomar mejores decisiones. Al final del día ellos son los que están ahí, claro, ¿no? KPIs relevantes, deserción, sin duda alguna, satisfacción del cliente, cobertura o rotación del personal, eso nos dice qué tan contenta está la gente, ¿no? Nuestro colaborador. El tema de domiciliación, venta nueva, ¿no? Altas y usuarios, me parece un tema fundamental, por el tipo de usuario, por ejemplo, si es un usuario nuevo, si es una renovación, si es una recuperación, o si es un usuario que ya, una membresía que ya está de alta, pero que se da de alta y está adicionando un miembro nuevo, ¿no? Claro. Etcétera. Entonces, o sea, sí, no, son muchos KPIs. Y desde el punto de vista de estructura en una instalación, ¿cómo organizáis? ¿Tenéis un director de la instalación, luego un área deportiva? Correcto, tenemos un gerente general, ¿no? Que es el responsable de la unidad. Digamos que tenemos un reporte matricial. Entonces, el gerente general es el responsable de la unidad y a su cargo tiene coordinadores, que él es su jefe directo, pero que a la par tiene en el corporativo un área o un gerente o un director o subdirector que puede darle apoyo y soporte con políticas, con supervisión, con métricas, etcétera, para tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, tenemos un coordinador deportivo, ¿no? Que a su vez tiene a su cargo el área de alberca, el área de AF, el área de clases, que también en el corporativo tienen una gerencia de AF, tienen una gerencia de clases deportivas, tienen una gerencia de natación, que con diferentes políticas pueden estarle nutriendo a cada una de estos jefaturas información como, oye, las clases, por ejemplo, ¿no? Sí, estandarización un poco de todo. Correcto. Oye, en otros clubes, yoga trae mejor asistencia que en tu club. Puede ser que el horario no sea el adecuado, o puede ser que el profesor está fallando, claro, cositas por el estilo que ya el coordinador puede estar utilizando para mejorar el rendimiento de su club, ¿no? Bueno. Y por consiguiente también el gerente. No sé, hay algo que, como hemos hablado, esto va dirigido a emprendedores, siempre hablamos de, oye, Enrique, yo sé que bueno, también tenéis algunos negocios, ¿no? Fuera en gastronomía y demás. ¿En dónde os inspiráis vosotros, ¿no? Tú, tu hermano, tú estás más ahora en los clubes, para tomar buenas decisiones o en otras industrias que os fijáis y veis muchos podcasts, vídeos? ¿Dónde te influye o dónde buscas visión? Mira, a mí en general creo que el estar tratando de conocer de diferentes industrias te ayuda mucho, ¿no? Creo yo que no hay hilos negros en esta industria y probablemente ninguna. En esta es en donde participo y creo que no necesitas llegar a un detalle, que te abran un detalle enorme como para saber. Creo que ahí a veces es ya difícil encontrar muchas cosas nuevas. Lo vemos a lo mejor en las convenciones de IRSA y en otros, que encontrar cosas radicalmente distintas es difícil. Total. Creo yo que se puede buscar mucho más inspiración en otras industrias, ¿no? ¿Cómo hace la industria restaurantera? ¿Cómo lo hace la industria del entretenimiento, los conciertos, los parques de diversiones, la hotelera? Creo que ahí puedes encontrar mucho más inspiración de qué hacen, ¿no? Cómo logran eficiencias, cómo logran dar servicios nuevos o innovación, o hacer un cruce. Por ejemplo, a mí en específico me gusta mucho la industria de salud, la industria de los laboratorios médicos, la industria de los hospitales,
clínicas, ¿no? Creo que tenemos mucho que ver una con la otra, creo que todavía hay mucho que hacer en conjunto. Si logramos dar un paso de ser la industria del fitness a ser parte de la industria de salud, pasamos de ser una industria chiquitita a poner un pie en una industria que es cientos de veces más grande que la nuestra, ¿no? Total. ¿Cómo hacemos esos cruces? Creo que puede ser muy interesante. Cómo, por ejemplo, los adultos mayores van a requerir un montón de servicios, ¿no? Cómo se está envejeciendo la población o cómo se hace el volumen grande. Entonces, creo que podemos participar de manera muy activa, más allá de que vengan a activarse y hacer músculo y hacer ciertas cosas, creo que podemos hacer muchas más cosas. Entonces, ver qué hacen en esas industrias, a mí me gusta mucho porque creo que podemos cruzar y ver y encontrar inspiración en nuevos servicios, etcétera. Todo lo que genere comunidades, a mí en lo personal me llama mucho la atención. Y creo que ahí encuentras luego respuestas a hacer las cosas de manera distinta. ¿Algún podcast, algún libro que te haya dicho, wow, esto tengo que recomendarlo? Me gusta mucho leer newsletters de negocios, de todo tipo. Y de repente me gusta escuchar algunos podcasts. Si veo algo en específico, no me caso con alguno en especial. Me gusta más bien... La historia del emprendedor, ¿no? De alguien que cuenta algo así más concreto, pero no... Me gusta más que la historia del emprendedor y más que el podcast de cómo... te vende un poco, te seduce la historia del emprendedor. Hablar en 30 minutos es difícil, puedes encontrar inspiración, pero a veces me gusta más estar leyendo en qué invierte un fondo de inversión, por ejemplo, ¿no? O cómo vendieron cual negocio, cómo fusionaron alguna industria o alguna empresa con otra. Creo que ahí de repente puedes encontrar, o me gusta estar leyendo más esto y encontrar hoy, pues a lo mejor yo podría hacer una alianza con un hospital para hacer tal o cual cosa, y así nació, por ejemplo, nuestros consultorios médicos, ¿no? O platicando con directores generales de otras empresas. Ahí me gusta un poco estar más enterado. ¿No? Claro. Participo en un fondo de inversión y eso, de private equity, por ejemplo, y eso me ha abierto los ojos y los oídos a escuchar qué hacen en otras industrias, y es súper interesante, ¿no? Sí, cuando escuchas los fondos, ¿no? Que son agnósticos y dices, wow, eso que es, ¿no? O sea, que invierten en cualquier negocio, les da igual, ¿no? Y que están capaces de aprender, ¿no? Y a entender cómo son los retornos de inversión, cuáles son las claves del negocio. El otro día hablaba con unos tipos que han hecho una compañía en España que se llama Factorial, y ellos tienen como una especie de espacio para que los emprendedores van a pitchear, y hablaban de los milagros que tienen que ocurrir, ¿no? Para que esos Exceles que hacemos los emprendedores y que hacen los empresarios pues realmente ocurran, ¿no? Correcto. Y es como, oye, cuando tengan más de 2 milagros, ya es nuestra tesis de desinversión o de no invertir en vuestra compañía, ¿no? Y es gracioso como los fondos, ¿no? Tienen su tesis de inversión, son fieles a ellos y son capaces de invertir en cualquier modelo de negocio. Sí, necesitas mucho estómago además, wow, ¿no? Porque saber que vas a invertir en 10 y que solo te va a ir bien en unas cuantas de esas. Total. No y cualquiera. Más con las de tecnología, ¿no? Que ahí es cuando 9 de cada 10 fracasan y una tiene que cobrar para las 10, para pagar la fiesta de las otras 10. Pues no sé, siempre es un placer hablar contigo. No, al revés, tu calidad humana y la de tu empresa es bestial. Así que muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti. Y a seguir creciendo. Yo sé que ahora tenéis una inauguración. Invitamos a todo el mundo a que se apunte y disfrute de Sportio en ¿cómo se llama la nueva Martín sede? Carrera. Así que Martín Carrera para diciembre, si Dios quiere, tendría que estar abierta. Pues mucho éxito. Muchas gracias y muchas felicidades igualmente. Gracias.